Hola, bienvenidos a Cinéfilos Insurgentes, un podcast que se sumerge en el séptimo arte, traspasando las fronteras de las formas y encontrando los sentidos más profundos en el celuloide. Les saluda Eduardo Valenzuela y Esteban Ponce. En este espacio proponemos un análisis profundo del cine mundial. Bueno, bienvenido Esteban Ponce a este programa Cinéfilos Insurgentes. Es un primer podcast que pues nos hemos propuesto con el fin de poder ir más allá, como dice el intro, más allá de las formas, es decir, más allá de las sensaciones que nos deja una película o que nos deja una saga o una serie de televisión y poder encontrar análisis que pues los oyentes puedan también reflexionar, recapacitar sobre los verdaderos contenidos que el cine pretende hacia los públicos, hacia los consumidores. Sí, o sea, la verdad es que esta es una iniciativa que yo creo que ha surgido precisamente por muchas veces la falta de contenido que hay en diversos medios de comunicación en donde no vemos posiblemente digámoslo así, un examen holístico de lo que la gente consume, ¿no? Del audiovisual y de lo que consume. Entonces, claro, la propuesta que nosotros tenemos hoy por hoy es una propuesta que se enfoque a diversos sentidos de la interpretación, sentidos que son importantes en cualquier obra de arte, como por ejemplo el sentido literal, de qué trata la película, cuál es el contexto histórico y cuáles son las alegorías y la ética que nos puede dejar una película, porque realmente muchas veces yo pienso que las críticas en general se diluyen a unos aspectos que no terminan y no concluyen en absolutamente nada frente a cualquier producto audiovisual. No sé qué opinas tú, pero realmente creo que todavía falta profundizar en la importancia del cine porque el cine contribuye a la ideología, contribuye a la política, contribuye a la cultura y la identidad de un pueblo. Estoy de acuerdo. Es así como hemos planteado un podcast, ¿no?, que navegue posiblemente en 3 niveles. El sentido literal de la película, del film, o en este caso de la saga. Ya vamos a hablar un poco de la película que hemos preparado para este programa. Y es un sentido literal que va a conectar con lo histórico, es decir, una obra no nace solamente en un guión literario, que luego se va a convertir en film, en película, ¿no? Una obra nace muchas veces de una pulsión o de un recuerdo o de la memoria o incluso, fíjate, de un linaje familiar, ¿no? Hay muchos directores que a través de su obra logran resolver incluso misiones familiares, ¿no?, que han tenido desde hace muchos años. Y es así como esas misiones familiares logran dar a luz coherentemente y sincronísticamente, logran dar respuestas estratégicas a los momentos que está atravesando la humanidad en los contextos políticos, históricos, ¿no? Sí, perfecto. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero precisamente por eso, por la cantidad de niveles de interpretación que puede tener una película, hemos planteado analizarlos bajo estos 3 sentidos, o sea, básicamente que son el literal, el histórico, el ético y el alegórico, o sea, condensando precisamente estos 2 últimos. Entonces, a partir de eso vamos a proponer una serie de programas que empezarán desde ahora. Bueno, para este podcast hemos preparado un acercamiento a lo que significa la saga de Mad Max, ¿no? Entonces te voy a dar un paso a ti, Esteban, para que nos expliques un poco qué es Mad Max, qué ha sido la saga de Mad Max, qué constituye. Bueno, desde el sentido literal, que es lo que íbamos a empezar, ¿no?, con esta aclaración, con este análisis, podríamos entender que, por ejemplo, la saga Mad Max surge en 1979, la primera película dirigida por George Miller, que es un médico de urgencias. La saga en general trata de una especie de vengador que sufre una cantidad de, digámoslo así, abusos de motociclistas de carretera. En un primer momento, ese mundo, que es el mundo de carretera, que es la primera película, está como que resquebrajándose.
está abocado al apocalipsis, pero todavía no es el apocalipsis. Esa es la primera película. Entonces, a Mad Max, que es Mad Rokatansky, le matan a la mujer y al hijo, y él busca una venganza frente a todos estos motociclistas en una sociedad que está yéndose a la anarquía y al caos. En la segunda película ya vemos que el mismo protagonista está ya en un mundo caótico en donde tiene continuas luchas de todos estos motociclistas frente a un mundo que ya está todavía con recursos naturales, pero que ya está luchando por el petróleo. Es importante este tema del petróleo porque tiene que ver con el contexto histórico que hablaremos adelante. La tercera película, obviamente, que es en 1985, ya es un mundo completamente desestructurado. Entonces, la tercera película, de alguna manera, abrirá la historia de Mad Max, que está luchando en un mundo completamente caótico, anárquico, en una distopía, en la cual se enfrenta a una cantidad de motociclistas y en una cantidad en una población donde ya existe la anarquía total y existe una matriarca que es la que controla esta población. Luego, después de prácticamente 30 años, porque la cuarta película se da en el 2015, o sea, de 1985 a 2015, se retoma esta idea de Mad Max más allá de la cúpula del trueno y se crea otro tipo de poblaciones ya con un elenco nuevo, pero consiguiendo una producción que se llama Mad Max Fury Road, que es una de las mejores producciones de acción que se han hecho. Y finalmente en el 2024 terminamos con una precuela de esta última preproducción que se llama Furiosa. Es básicamente ese el contexto literal. No sé si quieres añadir algo más frente a esto. Yo creo que tú lo haces muy bien. A ver, hay un hilo conductor, ¿no es cierto?, dentro Exacto. de la saga que va a ser la supervivencia, ¿no? Digamos, el crecimiento de Max, ¿no? De Max, frente a la resistencia de sobrevivir este mundo eh, preapocalíptico y apocalíptico, ¿no? Exacto. Posapocalíptico en el sentido ya de todas estas nuevas sociedades que se van conformando alrededor de la película, ¿no? Estas formas civilizatorias caóticas, ¿no? Y cómo él va a tener que sobrevivir a ello, ¿no? Finalmente es de eso. Excepto la última película, que es Furiosa, ¿no? Que más bien es una precuela sobre la protagonista de Fury Road, ¿no? Exacto. Interpretada por Charlize Theron. Charlize Theron, sí. ¿no? Sí. Una excelente. Charlize Theron es la protagonista de Mad Max Fury Road y retoma el papel de Furiosa Anya Taylor-Joy, que es una artista muy conocida por el mundo de los millennials, de los centennials, que es muy popular. En esto George Miller ha sido interesante la elección del casting porque siempre ha buscado figuras, por ejemplo, Mel Gibson y Tina Turner eran figuras de los 80s, entonces eso le aseguraba, por ejemplo, a George Miller Sí. la taquilla. Ahora vemos que, por ejemplo, en Fury Road, que es en 2015, elige a Charlize Theron, que es, a ver, digámoslo así, coincidencialmente, también es una figura, no únicamente Charlize Theron en Hollywood, sino que también es una figura del feminismo por las luchas feministas, cosa que Tina Turner en los 80 lo era. Y elige también un gran héroe de acción. Mel Gibson era, digámoslo así, el ícono del cine de acción en los 80s, y ahora ese ícono un poco del cine de acción y de interpretación se ha convertido en Tom Hardy. Entonces George Miller ha hecho un gran trabajo en la elección de actores. Finalmente vamos a pasar a este año en donde tenemos a Furiosa, en donde elige también a un ícono de los millennials, que es Anya Taylor-Joy. Ujú. Eso está ahí dentro de lo literal. Interesante. Ahora, conectando con el tema histórico, algo que le impulsa a Miller, ¿no? Dentro del contexto histórico, a crear el primer Mad Max, ¿no? Es una visión de lo que podría significar una crisis petrolera, ¿no? Es decir,
Recordemos que el petróleo es visto como un oro, ¿no? Y es el oro negro, ¿no? Entonces, ese oro negro va a empezar a escasear, va a haber una crisis, ¿no? Fíjate que eso va a desatar un caos total, un caos generalizado. A ver, hay que entender que, por ejemplo, las distopías, yo que he estado escribiendo algo sobre las distopías, generalmente proyectan un futuro apocalíptico, un futuro caótico, pero con problemáticas reales, con preocupaciones reales. Bueno, en la década de los 70, Mad Max aparece la primera película en 1979, pero viene la crisis petrolífera a nivel mundial, en la cual los países exportadores de petróleo empiezan a reducir sus exportaciones a Occidente. Viene la gran crisis a nivel mundial y Australia, que es de donde viene George Miller, presenta consecuencias de esa crisis, la escasez del petróleo. Entonces, esto le da la pauta a George Miller para pensar en un mundo post-apocalíptico en el cual precisamente haya una guerra por el petróleo, que es dentro de una cantidad de discusiones ecológicas, económicas, siempre se ha tomado como referencia a ese mundo de Mad Max, ese mundo apocalíptico. Pero lo interesante es que George Miller va más allá. Si bien es cierto, empieza con la crisis del petróleo, porque realmente es una situación que Australia y el mundo entero viven en 1970, a mediados de los 80 también ve, por ejemplo, una cantidad, y esto se da, por ejemplo, con Mad Max, más allá de la Cúpula del Trueno, se ve, por ejemplo, una cantidad de movimientos anarquistas, como los punks, que por eso vemos esa cantidad de estética punk que tiene la película de la tercera parte de la saga. Esto se retomará en el 2015 ampliando toda esa posibilidad, porque ahora no únicamente se habla de la crisis petrolífera, sino también se habla de la crisis climática. Entonces, por eso nosotros vemos en el 2015 también la lucha por el agua y la importancia que tienen esos recursos naturales y cómo determinados caudillos y determinados dictadores se apropian de esos recursos naturales para, de alguna manera, dominar a las poblaciones. O sea, de aquí podríamos sacar una cantidad de connotaciones políticas y una cantidad de líderes extremistas que están haciendo lo mismo. Entonces, es una distopía, pero una distopía que obviamente está criticando la realidad, y de eso tenemos una cantidad de aristas. El mismo feminismo, que nosotros ya vemos precisamente en las dos últimas entregas, que es tanto en Fury Road, que ya empieza a darse un papel importante a la mujer, un papel equitativo, digámoslo así, o igualitario a la mujer dentro de la trama, y finalmente la última Fury Road, que está interpretada y que el personaje principal es una mujer. Entonces, aquí vemos también cómo, de alguna manera, si bien es una ficción apocalíptica, el mismo George Miller está tratando temas que son actuales y que son reales. No sé qué opinas sobre esto. Y son actuales, son reales y son históricos, ¿no? Claro. Recordemos que la humanidad, a través de las diferentes capas, ¿no? Incluso dentro de una metahistoria, hay registros de estas confrontaciones históricas del matriarcado y el patriarcado. Es muy interesante. Entonces, esa parte Miller la va a poner en contexto nuevamente. Porque fíjate que en Fury Road, ¿no? Que es la cuarta película, sí, aparece una pregunta clave dentro de los primeros 15 minutos, ¿no? Cuando el Immortal Joe descubre que se han robado a sus mujeres reproductoras y ellas, escrito en las paredes de la cueva donde estaban prisioneras, le dejan una pregunta clave y le preguntan ¿quién mató al mundo? ¿No? Fíjate. Sí, ¿no? Es muy interesante ahí, porque ahí nosotros estamos viendo, posiblemente como todo es acción y como precisamente vemos todos estos análisis que no terminan de ser profundos, pero es muy interesante porque ahí está el discurso ecológico. Estamos viendo que es un reclamo de la madre naturaleza,
Pues si tú te das cuenta, esas mujeres que aparecen en Fury Road, de alguna manera todavía, a pesar de que es un mundo posapocalíptico, todavía le están dando una esperanza a la naturaleza y una esperanza a la vida. Y están haciendo esa pregunta: ¿quién mató al mundo? Pero a la vez tú verás dentro de la misma saga que estas mujeres tienen como único tesoro las semillas. Y esas semillas ellas las llevarán como un tesoro para volver a construir el mundo. Una cuestión que también se ve y se ve ya en mayor actitud y en mayor simbolismo en la última película, en Furiosa. Ahora, obviamente, no quisiera adelantarme porque esto ya viene con el sentido alegórico y con el sentido ético de la película, pero es cierto lo que tú dices, ¿no? O sea, estamos hablando de que siempre, de alguna manera, Mad Max, desde su inicio, se ha preocupado por las problemáticas globales que ha afrontado cada etapa, los 70s, los 80s, el 2015 y actualmente lo que está sucediendo en el mundo como Sí, tal. y es una película que es una saga que a mí me gusta porque ha tomado tiempo en cocinarse, ha tomado tiempo en llegar a una forma, fíjate, no apresurada, digamos, en términos industriales, en donde manda la taquilla, ¿no? Y en donde manda la industria de masa cinematográfica, sino que Miller ha puesto ahí una pausa de tiempo también interesante para poder ir entre película y película que forma la saga de los 70s, los 80s, los 90s, los 2000, ir poniendo espacios de tiempo en donde sin duda ha habido una maduración en la parte histórica y en el crecimiento de la película hacia objetivos que le interesan discutir a él, ¿no? Que son estos temas de los recursos, ¿no? Es decir, la relación entre la humanidad y el planeta. Finalmente es eso. Sí, y es muy interesante lo que dices, pero lo interesante es que de todas maneras no se ha olvidado de la taquilla, porque, por ejemplo, Fury Road ha sido un exitazo. O sea, Mad Max Fury Road fue un éxito en taquilla también. No le ha ido tan bien, de acuerdo a lo último que le ha ido a Furiosa, pero de todas maneras lo interesante es que ha podido hacer megaproducciones. Thunderdome fue una megaproducción. También la primera película en su momento fue una de las películas más rentables, a pesar de tener un bajo presupuesto. Entonces, lo interesante con George Miller es que ha sabido de alguna manera equilibrar las ganancias, pero también enviar un mensaje que es potente, un mensaje que es fuerte para quien lo quiera ver, que es precisamente el mensaje ecológico, el mensaje de la guerra, el mensaje de las dictaduras y el mensaje de lo que sucede en el mundo actual, ¿no? Del anarquismo como Sí. tal. Y finalmente, en la parte histórica, como para ir cerrando un poco esta idea, Miller propone una discusión finalmente ética, ¿no? O sea, una discusión que va a pasar por cómo sobrevivir al caos, ¿no? Sin perder el horizonte. Y es lo que va a protagonizar Max, ¿no? Es el rol que va a tener. Digamos, su rol es, por un lado, la perseverancia de vivir en un mundo caótico, ¿no? Sin olvidar la humanidad de él. O sea, Es muy interesante eso, sí. sin olvidar su propia humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí va a jugar un papel fundamental, un concepto que principalmente se va a ver en las 3 últimas películas, que es el de la redención. Fíjate, ¿no? La redención va a ser algo clave acá, porque ¿de qué se redimen? ¿No? O cuál es la forma que busca esa redención, ¿por qué? ¿No? Entonces, de alguna manera hay una especie de redención frente al mensaje que Miller quiere proponer de, o sea, ¿quién está matando al mundo? O sea, ¿cuándo y bajo qué acciones estamos matando continuamente a esto que llamamos mundo? Claro, como tú dices, es una característica que hace pensar a las audiencias, ¿no? Es una pregunta reflexiva que está muy bien lograda y que es una constante en el cine de Miller. No te olvides, no sé si viste
esta película que se llama Happy Feet de Miller, que es precisamente de un pingüino, que también es un pingüino que Sí. sale fuera digamos así, del entorno de los pingüinos y todo eso, pero de alguna manera también está hablando del medio ambiente y está hablando de la posibilidad de que nosotros reconozcamos esa naturaleza que hoy por hoy es tan importante para nuestra subsistencia y la del ser humano. Sí, y fíjate que no es un ecologismo de moda, y eso me parece interesante. Ajá, O sea, la clave que da Miller ahí no es el ecologismo holístico de moda, ¿no? Es el ecologismo industria, ¿no? Que el señor Al Gore propuso en cierto momento, y ajá. de ahí a partir de eso se convirtió casi en una institución, ¿no? Con todos sus subproductos y todo su sistema de mercadotecnia para instalarse en una superficialidad, sino que acá Miller propone un ecologismo de conciencia, es decir, cómo a partir de un sentido de resistencia y reflexión de la redención, pero empezando desde uno mismo, porque fíjate que Furiosa lo que busca es eso, ¿no? Lo que busca finalmente es redimirse frente a una especie de destino, ¿no? Que ella tiene que atravesar, ¿no? Dentro de lo que la vida le va, el destino, ¿no? Um, le va a confrontar, ella va a tener que atravesar eso de una forma en la que va a tener que renunciar incluso a su propia vida en algún momento. O sea, va a Claro, tener que jugarse la vida en eso. claro, es interesante lo que dices, pero aquí ya estamos entrando al sentido ético y alegórico de la película. Where are you, man? Here they come again, worming their way into the black matter of my brain. Help us, Max. You promised to help us. Ya hablando en el tema, digamos, ético, ¿no? Que tiene que ver a los diferentes papeles, ¿ah? A la diferente conexión con la escritura del guión, también eso hay que observar algo interesante. O sea, lo que nosotros estamos viendo en pantalla es lo que alguien más pensó y alguien más escribió en la forma de ser de un individuo, ¿no? Y en ese ejercicio el guionista hace algo muy interesante que pocos pueden, ¿no? Que es desdoblar la personalidad hacia otro ser, o sea, hacia otra forma de ser, ¿no? Fíjate que un guionista tiene que construir una gama de personalidades que van a debatir entre sí para al final de este debate y de esta confrontación de puntos de vista del universo y de lo que cada uno quiere en ese rol, ¿no? Va a haber posiblemente algo que el espectador conecte, ¿no? O no conecte, ¿no? Existe la empatía y la apatía, ¿no? Sobre en la gran trama, ¿no? Ujú. En el gran entramado de la película. Entonces ahí podemos entrar ya en la parte ética, que sin duda nos va a llevar también a la parte alegórica y simbólica, porque las dos Van de la mano, van a sí. ir de la mano, ¿no? Entonces yo te mencionaba hace poco, haciendo un aterrizaje posiblemente en la retina de los oyentes, ¿no? Posiblemente una de las películas que más se queda en la retina dentro de la saga en esta parte histórica es Fury Road, ¿no? Fury Road tuvo una gran repercusión en el público, en la taquilla a nivel mundial, ¿no? Es reciente, es del 2015. Es una película que además va a ser una película que es el resultado de las tres anteriores, ¿no? Ujú. En donde se ha establecido ya toda una estética de la saga, que eso también es importante de verlo, porque la estética también permite entrar en el mundo simbólico, permite anclar sus propios estereotipos, ¿no? Los arquetipos que ha ido creando la película Ajá. de sí misma. Y por ejemplo, ahí hay personajes que van a ser claves y repetitivos dentro de la saga, ¿no? Pero son personajes que van a representar el lado ético del film, el lado ético y moral del film, ¿no? Claro, es muy interesante cuando tú mencionas este tema de los personajes, porque sí, o sea, yo por ejemplo de ahí podría escoger, ahorita que se me viene a la cabeza,
aunque hay más, pero 3 por el momento, ¿no? El primero es obviamente Mad Max. ¿Qué es lo que es Mad Max? Mad Max es un antihéroe, un héroe antihéroe, ¿no es cierto? Y de alguna manera es el hilo conductor de las 4 primeras películas. Ahí es donde aparece el tema de la redención, porque si tú ves, por ejemplo, en Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, eh, precisamente él ya busca esa redención, pero se da cuenta que la redención no está hacia adelante, sino que tiene que volver, porque tiene que volver a reconstruir ese mundo, porque el paraíso, como pensaban los semitas, ya no está adelante, sino que está en el interior y precisamente en la reconstrucción de ese mundo que está acabado. Entonces nosotros vemos ese regreso para redimirse de Mad Max, donde además exploran la humanidad del personaje. Eso lo vemos en Mad Max, en la cúpula del trueno, en Fury Road y en Furiosa. Sí, pero fíjate que incluso esto es metahistórico más allá del semitismo, ¿no? Entendiendo Ajá. que el semitismo ya es una cultura posterior, Ujú, por ejemplo, a la cultura, a la civilización y al mito nórdico, ujú. ¿no? Y Mad Max va a tener una cimente muy interesante en toda la fundamentación mítica nórdica, en donde el Valhalla, fíjate que el Valhalla está muy presente Y lo ya mencionan en también. Fury Road, lo mencionan, ¿no? Lo mencionan los chicos, los chicos de carretera, los chicos de fuego, ¿no? Ujú. Que son las huestes del Immortal Joe, ¿no? Y toda su confederación, son sus soldados, son sus guerreros, y en donde uno de sus objetivos de vida es llegar al Valhalla, ¿no? Por eso este personaje Nux, que es, digamos, un personaje clave que va a representar también parte de este concepto de la redención. Fíjate que es muy interesante cómo en un momento dado su misión es seguir las órdenes del Inmortal Joe para detener a Furiosa en su objetivo, ¿no? De raptar a las reproductoras del Inmortal Joe, a estas mujeres lindísimas. Pero ahí va a pasar algo muy interesante, ¿no? Ujú. Que es lo que en el cine se le denomina el viaje del héroe, ¿no? Exacto. Fíjate que él va a tener un cambio de villano a héroe, pero va a haber algo que le va a despertar a él en ese recuerdo de la sangre, o sea, de la memoria de la humanidad. Y eso Claro. es bien interesante y va a ser justamente la figura de lo que dentro de la mitología nórdica es la valquiria. La Valquiria. La valquiria, que es una de las mujeres está escapando. Está escapando, que es precisamente el personaje de Charlize Theron, pero es que aquí hay, por ejemplo, aquí nosotros ya nos metemos en la ética y en lo alegórico y lo mítico, ¿no es cierto? Estamos viendo, por ejemplo, el personaje del mismo Immortal Joe, que es la muerte. Que la muerte, a pesar de todo, porque Immortal Joe, inclusive con la cara, con la estética de la que estamos hablando, es siempre esa pulsión de muerte, pero a pesar de todo respeta la vida, porque de alguna manera su mayor tesoro son esas mujeres de las cuales una muere, precisamente la que está embarazada, muere, y él a pesar de todo está respetando la vida. Pero es interesante añadir a esto que, por ejemplo, si nosotros vemos, aquí vemos una cantidad de valores éticos ya como tal, ¿no? Estamos viendo la lucha por la justicia, la defensa de los oprimidos, la redención de los protagonistas, y también de alguna manera estamos viendo cómo la humanidad, a pesar de todo ese cuadro apocalíptico, persiste en las peores circunstancias. Hemos visto como el mundo, siempre el cine es un reflejo del mundo, de lo que está sucediendo, ¿no? Cómo la saga evoluciona, lo que ya habíamos mencionado, y se va a las preocupaciones ecológicas, a las preocupaciones feministas. Que, valga la redundancia, estamos también en una época del feminismo, en la cual nosotros estamos viendo que hay una cantidad de producciones, por ejemplo, el papel, si en las 3 primeras películas hasta 1985, el papel es de un hombre, en la del 2015 el papel protagónico está compartido. Y Furiosa viene a ser como la toma de la posta, pero en el caso de una mujer, que es ya la última película, de esa heroína,
que busca lo mismo que Mad Max, redención. Y en Y, eso se ajá. convierte en una especie de espejo. Ahí hay una ambos. conexión interesante, sí, ahí hay una conexión interesante y que Miller da una salida a esta confrontación que podríamos llamar en el eterno retorno de lo patriarcal versus lo matriarcal, ¿no? O sea, que fíjate cómo está representado por Furiosa y cómo está representado por Mad Max, pero ambos haciendo un equipo, es decir, encontrando la dupla, ¿no? Esta conjunción de los opuestos logran realmente dar con la apropiación del elemento agua, que es justamente cuando ellos retoman la Exacto. base buscando tierra verde. Tierra verde estaba desde donde partieron, desde donde huyeron, ¿no? Ahí Claro. estaba la tierra verde, ahí estaba el elemento agua. Entonces, esa conjunción de los opuestos, ¿no es cierto?, que son complementarios, el Ajá. femenino y el masculino, fíjate, va a dar la clave justamente para que se produzca esa ruptura de la pulsión de muerte que va a ser el Immortal Joe, ¿no es cierto?, con toda su ciudad, la ciudad de la gasolina, la ciudad de las balas, ¿no? Fíjate que hay algo bien interesante con lo que tú mencionas, ¿no? Immortal Joe es alguien que va a obedecer a lo que en el último tiempo la humanidad enfrenta a cada momento, que es una pulsión devoradora de muerte. Exacto. Pero verás, es interesante ver como lo que tú dices, ver también la progresión de los guiones, ¿no es cierto? Guiones que realmente son caóticos, desesperanzadores. Todos estos tipos de guiones cambian en la última, porque yo que he vuelto a ver son las 5 películas, veo que Furiosa tiene de alguna manera un mensaje más esperanzador. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en Furiosa nosotros vemos a una Anya Taylor-Joy mucho más joven, que está saliendo de un paraíso terrenal y que de alguna manera utiliza esa redención para construir un nuevo mundo. ¿Y dónde ves? En el mensaje de la semilla. ¿Y dónde ves eso? Cuando realmente ella termina con el malo de la película. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese malo de la película va a ser lo que germine un nuevo mundo y una nueva redención. No sé si te acuerdas, porque hay una cosa en la que no hemos hablado. Para muchas personas no tienen una secuencia lógica las películas. ¿Por qué no tienen una secuencia lógica? Porque las películas están contadas desde el mito, desde la leyenda. Entonces, la primera, la segunda, la tercera, si bien es cierto, hay ciertas secuencias y cierta cronología, de todas maneras es como un relato oral. Y en un relato oral de un héroe existen distintas versiones. Y eso es una estrategia, creo Y eso es yo. una estrategia. Eso es una como tal. estrategia porque, Claro. porque además rompe esta típica estructura aristotélica, pues, Exacto. a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y a las que nos acostumbraron. Entonces, de alguna manera, Miller también nos saca de una cuestión del confort del acercarse a la narrativa, ¿no? Y te Exacto. invita como a abrir una ventana en cada temporalidad con situaciones nuevas que, bueno, o sea, sí tienen que ver un poco, pero no importa. Si tú no ves no importa que no viste la primera, ni la segunda, ni la tercera. No, puede ser que, bueno, si con la quinta y la cuarta sí hay una relación estrecha porque es la precuela de Furiosa. Y bueno, eso también tiene algo que ver. Es que Pero- verás, perdón que te corte, pero es interesante porque habla del mito y la leyenda. Y hay que entender que, por ejemplo, un héroe de un mítico de la leyenda tiene distintas versiones, que es lo interesante de la última película, porque así termina la última película. La última película dice, bueno, dijeron esto de Furiosa, dijeron este otro, porque el mito es polisémico. O sea, hay una cantidad de versiones sobre un personaje como tal. O sea, si nosotros hablamos de Ulises, de Hércules, de cualquier mito de un héroe patrio, desde hasta las bromas que se hacen con Abdón Calderón, tienen una cantidad de visiones porque son mitos orales y porque la gente los consume de acuerdo a sus propias necesidades. Y eso es lo interesante de la película y precisamente de la última, Sí. de Furiosa, porque te dejan claro precisamente que realmente esto es una visión no aristotélica, sino es una visión mítica y de leyenda. Claro, pero hay que recordar, ¿no?, que justamente esta riqueza polisémica, Ajá. esta riqueza de visiones, ¿no?, en la que el público, el espectador, va a depositar, va a ser postor de sentido, ¿no?,
va a tener que encontrar las claves y la lectura adecuada, Exacto. ¿no? Que fíjate, Miller no lo hace tan difícil. Miller No, lo propone de formas muy claras, ¿no? Esta pregunta que aparece escrita en la cueva, ¿quién mató al mundo? No somos cosas. exacto. No, dicen las mujeres, que no es solamente lo dicen las mujeres, lo dice la humanidad misma, ¿no? Ujú. Es decir, esta cosificación que lleva a la humanidad Y es una a crítica al ser, patriarcado. y es una crítica al patriarcado y es una crítica también a la constitución del mundo actual, ¿no? Exacto. Es decir, fíjate que el Immortal Joe es una especie de transhumano ya. O Ujú. sea, él realmente necesita de varios aditamentos Para poder que subsistir, para claro. poder subsistir, ¿no? Fíjate cómo es interesante también el tema de la leche materna. O sea, el tema de la leche materna marca otro, para el espectador le da otra clave interesante, ¿no? Y a propósito de eso de la leche materna, me acordé justo de una escena en la cual, en la Max Mad Fury Road, en la cual, y es un simbolismo, lo que pasa es que la gente se queda en la epidermis, ¿no? Pero Mad Max, después de haber pasado una de estas peleas brutales y todo está repleto de sangre, y se lava la sangre con leche materna. Así es, sí, es muy Es simbólico. muy simbólica eso. Es muy simbólico porque la leche, digamos, la leche materna tiene dos aristas en la película. La una en la que la Federación de Gobierno del Mortal Joe la va a utilizar como una moneda corriente, Ujú. fíjate, ¿no? Para el intercambio de gasolina o de balas, ¿no? Con sus hermanos en las otras ciudades. Y la otra, que es justamente lo que tú dices, es decir, cómo se lava la sangre, ¿no? Mad Max con leche materna. Es decir, hay una mezcla muy interesante aquí también de las sustancias corporales, ¿no? La sangre, la Y leche materna naturales. y naturales del agua, ¿no? Los elementos. Es decir, que de alguna manera representan a una cuestión alquímica, Ujú. ¿no? Alquímica. Es decir, guardan memoria, ¿no? Entonces sabemos que la sangre guarda memoria, tiene un código genético, ¿no? La leche materna también, el agua Claro. también. Entonces, de alguna manera es recordar, ¿no? O sea, es como tú decías, ir hacia el pasado para poder situarse en el presente, ¿no? Sí, y es interesante ir hacia el pasado para poder, como, a ver, es interesante porque de esta manera, o sea, nos hace pensar un poco más George Miller, ¿no? Porque él también se acerca más a una estructura mítica e inclusive surrealista, porque las pinturas, es como una pintura surrealista. De hecho, volvemos a Max Mad Fury Road, hay una época, hay una parte, una cantidad de escenas del pantano donde estaba el paraíso de la gente, de la tribu de Charlize Theron, de Furiosa, que ya no existe más. Entonces parece un cuadro desesperanzador, pero surrealista como los de Dalí. De hecho, está comparado a la pintura de Dalí. ¿Por qué? Porque de alguna manera cada una de las películas, ahora que las he vuelto a ver, parecen un sueño, parecen que están escritas entre la realidad, pero entre la difusión de un sueño, como funciona una distopía. Entonces, él precisamente nos está diciendo, esto no es, pero tranquilamente puede ser. Claro. Y por eso, de alguna manera, se utiliza cuando hay, por ejemplo, discursos sobre ecología, sobre el planeta, sobre la crisis del petróleo, generalmente suelen utilizar como metáfora y como imagen y símbolo las películas de Mad Max. Sí, y fíjate que ahí volvemos ya a la parte también de configuración estética en conexión con lo mítico, ¿no? Vamos un poco Lo mítico y lo surreal, ¿no? sí, Sí. vamos un poco a la parte esta de la llegada a los pantanos, ¿no? Una vez que han atravesado en Fury Road, En Fury Road, claro. han atravesado la tormenta de arena, porque eso también es otra cuestión, ¿no? Es decir, van saltando entre mundos, fíjate, ¿no? Es decir, que en el escape, la destrucción de la puerta, ¿no? De estas tribus que habitan en las montañas, cuando pasa el camión, ya con Furiosa y sus acompañantes, Mad Max, las mujeres, destruyen esta entrada y es una entrada a otro mundo, Exacto. ¿no? En donde ese mundo va a preparar el salto a través
de una especie de prueba de fuego, ¿no? En el que van a atravesar huracanes al interior de la tormenta de fuego, huracanes tremendos, en donde la resistencia se va a poner a prueba de una manera al límite, ¿no? Pero esa es una preparación, fíjate, es interesante porque es una preparación tanto física y psicológica para los personajes para enfrentar lo que viene, Y ¿no? para enfrentar, perdón que te corte, pero para enfrentar esto que tiene que ver con la redención, porque son etapas para llegar a la redención. ¿Por qué es De acuerdo. importante Fury Road dentro de toda esta saga? Porque yo pienso, no sé, veremos lo que suceda luego, si es que se hace otra película de la saga o no, pero con Fury Road realmente se concluye la saga. ¿Y por qué se concluye la saga? ¿Por qué se hace ese final? Porque si tú ves al final de Fury Road, la protagonista, que es Furiosa, se queda dueña de todo ese universo de Immortal Joe y se queda dueña de un elemento fundamental para la subsistencia y para la ecología, que es el agua. Y de alguna manera Mad Max le guía a ella a decirle que la redención no está hacia adelante, sino la redención es enfrentar sus problemas y enfrentar esos gobiernos. Entonces, el espectador, cuando termina de ver Fury Road, puede entender que lo que viene es un gobierno de Furiosa, sí, es un gobierno de Furiosa en el cual se vuelva nuevamente a lo que tiene que ver con la naturaleza, con la mujer. ¿Por qué es importante esto? Porque también de alguna manera uno se pregunta, ¿y por qué no sigue haciendo continuaciones de Fury Road? Y más bien George Miller ha decidido hacer una precuela, y entiendo que la próxima película, que se llama In the Wasteland, que todavía no está aprobada, no se sabe si se llegue a hacer o no, tampoco va a ser una continuación, una secuela de Fury Road, sino más bien va a contar otra parte de esa redención que busca Mad Max. Completamente de acuerdo. Creo que Fury Road cierra. Y Fury Road cierra muy bien. Y cierra muy bien, ¿no? Porque ya encuentra los elementos, incluso estéticamente, la película está muy bien lograda y es una certeza que no tenga muchos diálogos, por ejemplo. Fíjate que es un Mad Max que dice lo preciso, pero que cada vez que dice algo provoca algo también, ¿no? Es decir, lo dice para provocar algo en nosotros o para tomar decisiones claves, ¿no? Entonces, cada personaje tiene un diálogo o tiene una serie de diálogos muy concretos, ¿no? En donde se plasma mucho más la acción, que a diferencia de otras sagas en las que de pronto, por ejemplo, ¿no? La Guerra de las Galaxias, que está repleta de diálogos, ¿no? En donde si tú no sigues un poco la escalera de diálogos, a veces te pierdes. En cambio, Fury Road da como una clave minimalista en los diálogos y las acciones, porque está repleta de símbolos. No, y es buen cine porque maneja la imagen. Obviamente la imagen prima, y en el cine prima por sobre los diálogos, porque también alguna vez yo escuchaba una crítica muy acertada de cine en la cual decía, un famoso crítico de cine español me decía, es que a mí no me gustan esas películas que salen dos personajes y se pasan hablando, por último vamos al teatro con eso, sino que el cine tiene que enseñar. Obviamente los diálogos sirven obviamente para la progresión de la historia, pero si tú cuentas una historia con imágenes y haciendo un uso minimalista, como tú bien dices, de los diálogos y todo, qué mejor, ¿no? De hecho, bueno, ganó una cantidad de Óscares precisamente Fury Road por lograr todo este tipo de cosas. Bueno, acercándonos a la recta final en estos últimos minutos de lo que ha sido este primer podcast. Esteban, yo creo que una película puede ser o propicia, ¿no? Como tú decías, esta polisémica, estas diferentes lecturas. Y estas diferentes lecturas también pueden navegar en varios universos, ¿no? Está, por ejemplo, el universo de las formas, la estética, el color, el ritmo de una película, la camarografía, el sonido, ¿no?
que bueno, la saga de Mad Max ha entregado también y ha dejado huella en ello, ¿no? Luego está la visión óntica, es decir, la visión cosmológica también, ¿no? De lo que se puede ver, de lo que se puede leer, entender en la película. La visión ética, fíjate, que es lo que hemos discutido. La visión mítica, ¿no? Que también hemos tocado aristas importantes en este programa. Y obviamente la visión cognitiva, ¿no? La visión de poder dar lectura más allá de las formas, es decir, de encontrar un puente entre la forma y el mito. Fíjate, y ahí viene justamente esta comprensión profunda que hemos propuesto. Sin duda, Mad Max va a ser una película que ha probado quedarse en la historia del cine, ¿no? O sea, que ha probado estratégicamente quedarse en la historia del cine, haciendo movimientos atemporales incluso, ¿no? En cada entrega. O sea, parece que desapareció, parece que no existe más Mad Max. Y eso es lo interesante del salto del tiempo que hace George Miller con este personaje. Es decir, es un personaje casi inmortal, ¿no? Es un personaje que podríamos decir, puede aparecer de aquí otra vez en 20 años una película y vamos a verle a Mad Max guerreando de la misma manera que en la última película, ¿no? Es decir, con las mismas fuerzas, los mismos demonios, ¿no? Con los mismos, enfrentando los mismos avatares, pero su humanidad va a seguir siendo la resistencia. Inclusive con otro actor se podría decir. Claro, con otros actores, posiblemente otros escenarios, ¿no? Otras características, posiblemente tendrá que enfrentarse a, qué sé yo, a las nuevas formas tecnológicas, posiblemente dentro de un mundo post-apocalíptico, ¿no? Quién sabe si tendrá que, a la manera de Terminator, enfrentarse con una especie de monstruos de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Es decir, lo que me gusta de Mad Max es que mantiene una forma minimalista en donde los personajes logran gran trascendencia, pero más allá de lo espectacular de la obra cinematográfica es cómo fueron concebidos estos personajes, ¿no? Tanto en su forma como en su fondo. Uh-huh. A mí me resta por decir que Mad Max realmente hoy por hoy es un hito de la cultura popular. Como tal, siempre ya va a haber una referencia desde los 70s, pasando por los 80s y últimamente con el éxito que tuvo sobre todo Fury Road, pero también esta película sobre todo una referencia en el cine y una referencia mítica también, porque este personaje mítico es el que muchas veces el cine crea. Entonces es un personaje que va a vivir para siempre dentro de este universo y dentro de esta concepción mítica y yo diría también surrealista. Cabe decir que, bueno, Mad Max es una reflexión profunda sobre la sociedad, sobre los valores, pero también sobre los valores externos e internos de una persona en su búsqueda por la redención. Pero también está criticando nuestro mundo globalizado y todos los problemas que tenemos en el día a día. Entonces es muy propicio hacer un análisis de la política global, de lo que está sucediendo en el mundo a través de un cine de acción que muchas veces es mal entendido como un cine que no tiene sustancia o que no tiene contenido, cuando estamos viendo y estamos probando que hay una cantidad de mensajes y de símbolos de los cuales reflexionar. Bueno, cabe cerrar este programa haciendo una invitación para seguir en esta serie de podcast y tratar todos estos temas relacionados con lo simbólico, lo alegórico, lo histórico y lo literal, y proponer a uno de los grandes directores de esta época que a veces también está mal entendido, como es Robert Eggers. Entonces a mí me gustaría que en una siguiente ocasión, no sé si te parece, Eduardo, podamos hacer un análisis de la corta pero importante colección de películas, de producciones que tiene este director. Con muchísimo gusto, Esteban. Vamos a seguir en este reto que nos hemos propuesto de llevar
el cine a otras instancias, a otras lecturas, y Robert Eggers es un director que nos va a propiciar un encuentro que estoy seguro en el que vamos a profundizar también. Hay mucho que descubrir en el cine de Robert Eggers, ¿no? Están 3 películas claves: La Bruja, El Faro y El Hombre del Norte, ¿no? Entonces, creo que vamos a poder tener ahí un despliegue interesante también en el cine. Sí, gracias. Y es importante esto porque a través de este análisis que hacemos ético y alegórico, nos podemos acercar, por ejemplo, a la profundidad de directores como el mismo Eggers y como el mismo Miller, en el cual nosotros podemos vincular también toda la ideología y lo político que tiene el cine, que muchas veces las críticas cinematográficas del día a día se olvidan de eso. Con eso me queda por mi parte agradecer y bueno, vernos en una siguiente ocasión para seguir comentando todos estos temas. Gracias y los esperamos en el próximo episodio. Un gusto y un abrazo.